tarde. Gracias por acompañarnos esta tarde en Ecomex, su espacio informativo de confianza. En esta edición estaremos tratando algunos temas ambientales de gran importancia, como minería de mercurio y su impacto, energías limpias contra hidrocarburos, México con avance en materia ambiental y soluciones de biotecnología relevantes. Quédese con nosotros para conocer más sobre estos temas. Comenzamos. Buenas noches. En las entrañas de la Sierra Gorda, una de las regiones más ricas en biodiversidad y saberes comunitarios de México, late un veneno con rostro, el mercurio. Es un latigazo invisible que atraviesa cuerpos, campos y memorias. Un legado tóxico que no cayó del cielo, sino que fue sembrado por la mezcla letal de minería ilegal, crimen organizado y abandono estatal. Aquí no hablamos de accidentes aislados ni de errores técnicos. Hablamos de una economía extractiva que ha privatizado la vida de pueblos enteros. Las defensas retóricas, empleo, tradición, desarrollo local, se usan como cortinas para esconder la verdadera contabilidad, salud destruida, suelos estériles, pescas muertas, infancia hipotecada. La narrativa oficial apela a la progresividad y a la paulatina sustitución de actividades, pero en el terreno eso suena a un consuelo para culpables. El proceso con el que se extrae el mercurio es tan rudimentario como letal. En los hornos de leña, entre el humo espeso y el calor que quema la piel, se tuesta el cinabrio, una roca, hasta exprimirle su última gota metálica de mercurio. De una tonelada de piedra apenas se obtiene 1 kilo de mercurio líquido. Ese rendimiento miserable, sostenido a costa de vidas y entornos, explica la ecuación brutal del extractivismo. Mucho dolor para muy poca ganancia. No hay tecnología ni regulación, solo fuego, improvisación y riesgo, un método que perpetúa la precariedad mientras el veneno se libera al aire y a la tierra. El impacto ambiental es devastador y no hay adjetivo que lo suavice. El mercurio expulsado se filtra en ríos, envenena los suelos y se infiltra en los cuerpos de los seres vivos. En el agua, su metamorfosis es aún más siniestra. Se convierte en metilmercurio, una toxina persistente que viaja desde los peces al ser humano, sellando una condena biológica que se hereda sin consentimiento. En el aire, los riesgos no son menores, pues se tienen límites superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y los residuos sólidos que genera la minería se dispersan hasta en 100 kilómetros cuadrados, extendiendo una sombra de contaminación sobre bosques, ríos y fauna silvestre. Las voces que defienden la minería de mercurio no son inocentes ni ingenuas. Son intereses concretos y redes que monetizan la precariedad. Frente a esa lógica, la evidencia científica es clara. La exposición al mercurio produce daños neurológicos irreversibles, altera el desarrollo cognitivo en niños y complica embarazos, y sus efectos se transmiten en cadenas alimentarias y generacionales. Y hay un protagonista sombrío, la presencia comprobable de operadores del crimen organizado que explotan, controlan y rentan rutas para el tráfico de mercurio. No es una metáfora. El veneno se administra con estructura de mercado y protección de facto. Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en una trampa histórica, o subcontratan su supervivencia al extractivismo, o afrontan la invisibilización estatal y la falta de alternativas dignas. México firmó el Convenio de Minamata, con fecha límite para la eliminación progresiva del mercurio, pero firmar no equivale a ejecutar. No hay planes tangibles de reconversión laboral masiva,
No hay presupuesto serio para remediación. No hay programas de salud pública que lleguen con diagnóstico, tratamiento y reparación. Las alternativas técnicas existen: agroecología viable, restauración de cuencas, métodos de extracción sin mercurio, pero no llegan por el mismo motivo que explicaría cualquier injusticia: ausencia de voluntad política y captura de las agendas por actores que prefieren la extracción a la reparación. La pregunta es vertical y urgente. ¿Vamos a tolerar que el mercurio siga hipotecando cuerpos y territorios mientras los grandes operadores y los cárteles se paseen impunes? Esto no es solo ecología, es justicia social, derechos humanos y reparación histórica. La toxicidad del mercurio no solo contamina la tierra, también devora el capital simbólico de comunidades enteras y corroe la esperanza. Muchas gracias. En otras noticias, en los primeros meses del año 2025, la generación de energía limpia en México cayó un 24% en total, frente al 26.4% registrado en 2021. Esto según el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Esta cifra representa una disminución del 8.7% en la generación total de energía limpia, pasando del 72.3 terawatts por hora a 78.6 terawatts por hora en los últimos 4 años. El retroceso se atribuye principalmente al aumento del uso de combustibles fósiles utilizados para cubrir la creciente demanda energética nacional. De acuerdo con el monitor de energía de la INCO, aunque tecnologías como la fotovoltaica y la nuclear mostraron un incremento de uso, otras fuentes limpias como la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa han experimentado fuertes caídas. Este desbalance ha disminuido la participación de las energías limpias en el uso energético, alejando a México del compromiso establecido en los Acuerdos de París, que fijaba una meta del 35% de la generación limpia para 2024. Este informe también destaca que la generación de energía limpia es mucho más barata que la convencional, ya que en 2020 producir 1 megawatt por hora con fuentes renovables costaba 401 pesos, frente a los 1.413 pesos que nos costaba con combustibles fósiles, según estimaciones de la INCO. Sin embargo, las políticas públicas recientes han priorizado a la Comisión Federal de Electricidad y limitado la inversión privada, lo que ha frenado el desarrollo de tecnologías como la solar o la eólica. En paralelo, la reforma energética propuesta por el gobierno federal ha generado amplias discusiones políticas y técnicas. Dicha iniciativa busca concentrar el control energético en el Estado, eliminando organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas. Además de obligar a la CFE el 54% del mercado energético. Esto modificaría el despacho eléctrico y priorizaría las plantas de hidrocarburos, de combustóleo y gas de la CFE por encima de renovables más baratas y limpias. Expertos advierten que esta medida podría incrementar los costos de la electricidad, reducir la competencia, limitar la transición energética, ya que las fuentes renovables quedarían relegadas en orden de compra del sistema energético. Asimismo, cancelar contratos de generación privada afectaría la participación del sector privado, que actualmente genera alrededor del 50% de la electricidad nacional. El Plan de Desarrollo del 2025 y 2030, presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, proyecta que las energías renovables representan solo el 21.5% del total en 2030,
muy por debajo del 45% que se comprometió en los acuerdos de París. Esta previsión, junto con la caída reciente de la generación limpia, genera una tendencia preocupante que compromete la seguridad energética, la competitividad económica y las metas ambientales del país. Para usted, ¿qué es un hijo de puta? La respuesta sin duda revela más sobre uno mismo que sobre el aludido. El término que tan fácilmente recorre el espectro que va de la afrenta doméstica de la denuncia filosófica. Es la manifestación espontánea de la institución moral ante el cinismo institucional. Habrá quien piense en el vecino que se apropia del espacio ajeno, otros en el sujeto que roba, miente y se victimiza para encubrir su poder. Pero, ¿qué ocurre cuando la hijoputez se institucionaliza? Cuando deviene el aire que respiramos en la esfera pública y la política se convierte en perpetua representación de la mala fe. ¿Cómo llamar al sistema que, proponiendo bienestar y sostenibilidad, consuma y consagra el saqueo de la vida común, llamándolo progreso sostenible? ¿No es, acaso, máxima expresión de la hijoputez sociopolítica? La narrativa oficial repite una mantra: humanismo mexicano, progreso compartido, bienestar y justicia social. Se proclama el desarrollo sostenible como el eje transversal de la política pública. Se celebran las reformas y la participación internacional en cumbres climáticas, la promoción de derechos indígenas y la paridad de género en los presupuestos. Pero los datos y los hechos son tenaces. México, lejos de ser líder climático, se ha convertido en un regazo notorio. Según la nota principal del Animal Político, el presupuesto federal para la acción climática y la transición energética ha sido desviado sistemáticamente hacia la militarización, megaproyectos ferroviarios y la deficitaria Pemex, mientras que la dependencia responsable de la parte ambiental, la Semarnat, recibe apenas las migajas de la mesa. Un ejemplo, del anexo 16 de cambio climático del proyecto de presupuesto de egresos del 2026, el 41.79 va directo a la defensa nacional, Sedena, y a proyectos ferroviarios orientados principalmente al insaciable Tren Maya. Semarnat, la agencia nominalmente responsable de la custodia ecológica de la nación, recibe el 3.71 de los recursos destinados a mitigación y adaptación climática. ¿Un error presupuestal? No. Es un dispositivo sistemático y deliberado para disfrazar la política energética extractivista de justicia social y sostenibilidad. Esta asignación dispar muestra su rostro más cínico cuando se observa que tan solo el rublo de defensa recibe 88.839 millones de pesos contra 7.887 millones para Semarnat en el mismo ejercicio. El presupuesto que podría incentivar la transición energética, la protección forestal o la conservación de la biodiversidad queda reducido a la condición de propina para la galería internacional. La eliminación de fondos como Fonden y FOPREDEM, claves para la prevención y atención de desastres naturales, exponen la vulnerabilidad de los más pobres y la indiferencia criminal frente al futuro. El discurso oficialista liderado por la presidenta Sheinbaum y sus corifeos se regodea en su supuesta visión integral. El desarrollo no se mide en PIB, sino en la reducción de la pobreza, inclusión de minorías y derechos sociales. Se proclama un nuevo humanismo, un modelo de prosperidad compartida, autosuficiencia energética y transición ordenada. Las tecnologías limpias. Se presume que la modernización de la red eléctrica, la inclusión de comunidades indígenas y la igualdad de género como nutrientes del desarrollo sostenible. Las cifras, sin embargo, desnudan el impuesto. La política energética sigue anclada a la extracción y quema de combustibles fósiles. Pemex y la CFE, emblemas del nacionalismo ochentero, son revitalizados y blindados a costa de los fondos asignados a la transición energética limpia. Indigna comprobar que un presupuesto para mitigación y adaptación al cambio climático disminuye en términos reales, un 1.24 menos que el año anterior, y que los fondos canalizados a la protección de ecosistemas y recursos hídricos son sistemáticamente comprimidos. A nivel discursivo, la contradicción es grotesca. México aboga internacionalmente por una transición justa y una economía baja en carbón, pero dentro de su propio esquema fiscal favorece a los megaproyectos ferroviarios, petroquímicos y de defensa militar, perpetuando la huella de carbono y relegando la irrelevancia a los programas de manejo forestal, conservación de AMPs y gestión de agua. La retórica de justicia social en boca del Estado no es otra cosa que mala fe, algo de engaño ontológico sartreano, pues sabe que lo omite, y omite lo que sabe, y las condiciones para el desarrollo sostenible no se quedan en papel de los discursos, sino en el músculo del presupuesto, en la carne viva de la sociedad marginada, en el insomnio de las comunidades desplazadas por la codicia disfrazada de modernización. Jean-Paul Sartre, en su lúcida meditación existencialista, sitúa la mala fe, mot fa, como el núcleo del autoengaño, saberse libre y responsable, pero actuar como si la libertad estuviera dictada por el guión ajeno, la norma social y la costumbre inercial. El discurso político mexicano en torno al desarrollo sostenible es un monumento a la mala fe.
Los gobernantes actúan como si el país no tuviera más opción que continuar resignado y alegre por la senda de la dependencia petrolera, la infraestructura tóxica y la explotación de territorios. Pero la mala fe no es mera mentira piadosa, es la decisión consciente de afectar la autenticidad, sofocar el descenso vital y camuflar la complicidad criminal con el status quo bajo el ropaje de la acción responsable. Ni los presidentes, ni los diputados, ni los burócratas de ocasión son esclavos de las circunstancias. Cada uno elige a diario seguir reprimiendo y posponiendo la acción radical, sabiendo que esa proposición es ya omisión culpable. La hijoputeris es más que la suma de actos viles, es la imperminencia de la infamia convertida en política de Estado, en sentido común, en horizonte normalizado de la conveniencia social. La hijoputeris política ambiental mexicana consiste precisamente en esta elasticidad moral, de cortar, militarizar y depredar usando la retórica intocable del bienestar y la sustentabilidad. Es la sonrisa impune de quien, sabiendo que las comunidades indígenas necesitan recursos para adaptarse, les dará un 0.02% del presupuesto, unos 33 millones de pesos, y hace de esa limosna un milagro de inclusión y justicia histórica. Para usted, ¿qué es un hijo de puta? Es aquel que, consciente de su poder y su libertad, elige la mala fe, dice una cosa y hace otra, promete justicia y sostiene la inequidad, predica la transición ecológica y ancla la realidad en el petróleo. Su ética es el simulacro, su política es el escapismo institucional y su moral, la elasticidad infinita de la coartada bienhechora. La política del desarrollo sostenible en México es, ante todo, una epopeya de la mala fe y la hijoputeris organizada. Un Estado que proclama la inclusión y la responsabilidad universal, pero actúa para conservar las estructuras de dominación y consumo, es estructuralmente deshonesto y moralmente infame. La mayor trampa del discurso climático mexicano reside en su capacidad de absorber, neutralizar y rentabilizar toda crítica, desplazando las soluciones hacia la cultura ciudadana, la conciencia mental y la participación descentralizada, sin transformar las condiciones materiales ni las relaciones de poder que generan y perpetúan el Compañeros, muchas gracias. A continuación me encantaría compartir las soluciones para estas problemáticas de las que acaban de hablar. Empezando con la crítica situación en la Sierra Gorda, donde la minería ilegal sigue contaminando con mercurio los suelos y el agua. Esto exige soluciones tangibles como lo es el biochar. El biochar es un carbón vegetal que podría absorber este metal pesado y rehabilitar los ecosistemas de forma low cost, o sea, a precio bajo. Mientras que la marginal participación de las energías limpias en México, que apenas alcanzó el 24% en este año 2025, refleja una transición energética estancada, a pesar del potencial de fuentes como las biogás, proveniente de residuos orgánicos agrícolas y urbanos, el cual no solo generaría electricidad barata y descentralizada, sino que ayudaría a mitigar la deforestación y ofrecería una alternativa productiva a comunidades afectadas por actividades extractivas. Sin embargo, la falta de políticas que prioricen estas tecnologías sobre los combustibles fósiles y la escasa inversión en investigación y desarrollo mantienen a México hoy en día atrapado en un círculo vicioso de dependencia energética, sucia y degradación ambiental.